Los intereses de la patria y la nación dominicanas con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Bienvenido. Parece que hay Hay inconveniente, problema. que no tiene línea. eh, César Zapata me acaba de comentar nuestro control master, Natanael, así que continuemos nosotros el programa. Bueno, Oh, bien, con el lamentable permiso no tuyo, ver en otra ocasión. sí, con el permiso tuyo, yo quiero comentar una situación que se está dando en el Perú. En el Perú, la usurpadora presidenta que tiene al presidente constitucional bajo llave, en prisión, Dina Boluarte, acaba de decretar un estado de emergencia, una especie de estado de sitio en, en el Perú, donde la oligarquía se compuso para sacar del poder a Pedro Castillo y mantenerlo en prisión, eh, en contra de todos los estamentos constitucionales allá, incluso aliado con el Poder Judicial, para mantenerlo en prisión. Esta situación en el Perú es bastante preocupante porque tiene el consenso de la derecha internacional, que no se ha referido a ello para nada, ni siquiera para tocarla con el pétalo de una rosa. Sin embargo, fíjate cómo la derecha internacional y el Estado norteamericano tildan de enemigos peligrosos a Nicaragua, Venezuela y Cuba, que tienen estabilidad social en esos países. Sin embargo, en el Perú no dicen ni esta boca es mía. Igual le quieren armar un expediente, judicializar a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que se le ha enfrentado abiertamente y que no le ha cogido corte, como decimos nosotros acá en los barrios nuestros, a la bravuconada del gobierno norteamericano. Quería que comentáramos eso, con tu permiso, porque es importante que nuestra audiencia esté empapada de esa situación. Sí, hermano, y es bueno informar que Pedro Castillo tiene varios días que se declaró en huelga de hambre por las violaciones a sus derechos. Y ayer su esposa denunció que estaba en estado delicado de salud. Él se declaró en huelga de hambre hace varios días y que pese a esa situación está siendo víctima de torturas psicológicas y que quieren llevarlo en esas condiciones obligatoriamente a la audiencia que se le está pasando, al juicio, y que él incluso se ha negado a, a responder, incluso se negó hasta a que le pusieran abogados, renunció a eso por entender que él era el presidente constitucional y que era víctima de un abuso. Eso incluso lo han ido difundiendo en las redes sociales. Y ellos, lo de la justicia o lo de la injusticia peruana, le pusieron un abogado de oficio obligatoriamente. Hay que estar atento a ver cuál va a ser el desenlace de la salud del presidente Pedro Castillo, que repito, ayer se denunció que estaba en estado delicado, porque ya creo que ya tiene casi una semana en huelga de hambre. Pero esto casi, si no son medios alternativos, no se hacen eco de la denuncia de Pedro Castillo y de sus seguidores, de sus familiares, especialmente su esposa. El argumento
para el estado de emergencia son supuestamente los crímenes que se han estado registrando, supuestamente atribuidos a grupos vinculados al narcotráfico, pero pienso que en el fondo es una manera de militarizar algunas poblaciones, como el caso de Lima, y en el área metropolitana, y creo que está el Callao, porque también, aunque han sido silenciadas por los grandes medios, se están produciendo a diario manifestaciones por la libertad de Pedro Castillo. Pero esa parte no existe para los grandes medios de comunicación, que sí son muy dados y muy dinámicos en ser receptivos con las noticias que tienen que ver, como tú dijiste, contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Cuba, pero no miran hacia otro lado, ¿no? Es lo que pasa con esa organización de, ¿cómo fue que Fidel le decía a la OEA? Eh, No recuerdo, él le puso tantos epítetos. de colonia, algo así. Bueno, el caso es que para allá ellos no miran. Y para ellos en Perú no existió, no hay golpe de Estado, no hubo un golpe de Estado, ni hay un presidente electo democráticamente preso, y hay una usurpadora del poder que se ha mantenido ahí a sangre y fuego. O sea, en Perú se reprimen bestialmente las protestas populares y ha tenido un saldo de centenares de heridos y de muertos, ¿no? Entonces hay que seguir mirando hacia allá y estar atento a la salud del presidente Pedro Castillo, que está en prisión. Es Adelante. una realidad, es una realidad, Bienbo, el hecho de que cuando es un gobernante de derecha, no importa los crímenes que cometa, está bien, porque es de derecha y es democrático, y los únicos que son democráticos son los gobiernos de derecha. Cualquier gobierno que no siga los lineamientos de la derecha internacional no es democrático, es un régimen dictatorial porque no sigue los lineamientos de la derecha internacional. En el caso de Dina Boluarte, ha asesinado sobre todo a los pueblos originarios. Como tú decías, esas marchas de los pueblos originarios hacia la capital, hacia Lima, totalmente esas marchas han sido reprimidas, han muerto cientos de nativos americanos, eh, de pueblos originarios allá en Perú. Sin embargo, los medios de comunicación no se hacen eco, como tú decías. Y lo mismo eh, quiere acaecer o acontecer de nuevo ahí en Honduras, que también tiene pueblo originario. Y fíjate cómo se ha ido desmarcando hacia la derecha en Bolivia el presidente Luis Arce, y cómo ha logrado que el movimiento hacia el socialismo más se haya dividido. Es decir, que la derecha está entorpeciendo cualquier gobierno que no se sitúe en la línea que ellos trazan a nivel internacional, está entorpeciendo la labor de esos gobiernos. Y es importante entonces señalar en ese sentido, bien, con tu permiso, la tranquilidad con que ha enfrentado la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, esta embestida que ha tenido del gobierno norteamericano en contra del gobierno de México, y cómo con la tranquilidad y la coherencia y la prudencia con que ha enfrentado toda esta andanada en contra de su pueblo, y cómo su pueblo la ha respaldado con cientos de miles
el domingo recién pasado, antepasado, en el Zócalo de la Ciudad de México, respaldando a su presidenta y respaldando la seriedad con que ha enfrentado esta andanada en contra del pueblo mexicano y de los migrantes que se encuentran en la gran nación del norte. Es importante que nuestros oyentes sepan de esta realidad que se está dando en Latinoamérica, porque debemos estar al día, porque se hace necesario una unidad latinoamericana para enfrentar esta ofensiva de derecha que se nos viene encima. En el caso de la presidenta de México, es bueno resaltar, insistir en el masivo apoyo que ha recibido de su pueblo, ¿no? No solamente en el caso que tú mencionas, sino que hubo también manifestaciones conjuntas, igual que la que se registró en el Zócalo. Pero también hay que ver no solamente cómo ella ha enfrentado esas amenazas de la nueva administración norteamericana con Trump a la cabeza, sino que en días pasados ella dio algunos datos sobre cómo ha venido enfrentando su gobierno la delincuencia, el narcotráfico y cómo han disminuido esos crímenes. Tú sabes que en México, y también los oyentes saben, los televidentes, que en México, incluso el mismo gobierno de AMLO no pudo avanzar tanto en la lucha contra el narcotráfico, porque además de que son grandes carteles, tienen influencia en los organismos oficiales que están llamados a enfrentar ese tipo de delitos. Entonces, el narcotráfico principalmente penetró en México muchas instituciones estatales, desde el Congreso, municipio, la justicia, eh, funcionarios, etcétera. Entonces, ella dio unas estadísticas el día pasado también donde reveló que han disminuido y que han seguido enfrentando a esos carteles peligrosos organizados. O sea que también es una mujer, además de inteligente, que tiene un valor, con un gran valor en términos de que no vacila en enfrentar esos problemas que afectan a México, fundamentalmente la delincuencia que ganó terreno, tanto en las calles como dije anteriormente en los organismos oficiales. Me llamó mucho la atención, Bienbo, que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum eh, desarticuló un campamento de inmigrantes ilegales que se estaban asentando en su territorio. Eso da la apariencia de que ella está cumpliendo con la palabra empeñada en la conversación telefónica que tuvo con el presidente Donald Trump para bajar un poco la cantidad de inmigrantes ilegales que se acercan desde todo Centroamérica hacia la frontera de México. Y entonces eh, hay que mirarlo cuidadosamente, a ver si es parte de los acuerdos que llegó en esa llamada telefónica con el presidente Donald Trump para que los asentamientos de inmigrantes ilegales en la frontera con Estados Unidos bajen y no continúen estando ahí en la frontera. Me llamó poderosamente la atención esa movida geopolítica de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, dicen que realmente llegaron a algunos acuerdos incluso de aumentar la seguridad en esa zona, ¿no? Porque podemos decir también es una responsabilidad, vamos a decir, del Estado mexicano, ¿no? No permitir
que su territorio también sea escogido, aunque uno es partidario del libre tránsito, de quizás hasta que venga algún siglo donde las fronteras no existan, pero también al mismo Estado dominicano le crea ciertos inconvenientes porque tienen que darle seguridad, mantener a esas personas que están ahí. Entonces, también nosotros no podemos decir, bueno, entonces estamos de acuerdo con que se abra la frontera de esa manera, y ellos también tienen, parece que llegaron a un acuerdo en términos de la seguridad, de reforzar la seguridad en ambos lados de la frontera, ¿no? Para evitar el tráfico de indocumentados, porque no solamente es el tráfico de personas, en eso también se van traficantes eh, de armas, de drogas, etcétera. Entonces, ahora hay que ver el trato humano, la diferencia entre un trato humano a una población de que se está queriendo desplazar para buscar, como dicen, el famoso sueño americano, que ya no es un sueño, que está convirtiendo en una pesadilla, y el político le dan en otras naciones a los inmigrantes. Pasó como el caso de Venezuela, que recibió a sus deportados en condiciones humanas, dignas, ¿no? Y que se negó a recibirlo esposado y, como quien dice, encarcelado, porque eran presos en un avión. Entonces hay que ver la diferencia entre el trato que se le da a esa población, en el caso de México, y el trato que le están dando en otros países. A propósito de Venezuela, Bienbo, en este fin de semana hubo también movilizaciones en Venezuela eh, en protesta en contra de la deportación como delincuentes hacia El Salvador de unos 200 inmigrantes venezolanos que fueron repatriados desde Estados Unidos y enviados a las cárceles recibidos por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y encarcelados en ese país. Y también hubo movilizaciones en el territorio venezolano respaldando a sus connacionales y reprochando al gobierno norteamericano la forma en que repatriaron a sus connacionales. Quería hacer ese comentario también porque hubo movilizaciones ahí en Venezuela a ese respecto. Sí, en el caso de Bukele, también es bueno resaltar que él lo que alquiló una de las cárceles que construyó, o sea, se la alquiló por unos dólares, ahí no recuerdo la cantidad, unos milloncitos de dólares al gobierno norteamericano, eso fue lo que se informó, para recluir ahí definitiva, o sea, es una cárcel para que no lo suelten y que esos supuestos inmigrantes, digo supuestos peligrosos, porque para Donald Trump todos son peligrosos, porque lo consideran así unos delincuentes, entre comillas, porque violaron la ley y penetraron a territorio norteamericano ilegal, no porque hayan cometido un delito de eso, vamos a decir, tradicional. Entonces, ahí no se sabe eh, qué tiempo van a estar presos esas personas, no solamente de Venezuela, sino de otras nacionalidades. No sé si, no se ha dicho si hay dominicanos, porque recuerden que tenemos un gobierno que siempre descuida a los dominicanos que residen en otras naciones y que tienen problemas, ¿no? Entonces, ellos, o sea, Bukele le está sacando beneficios económicos a esa situación y le alquiló una cárcel. Recuerda que también había ese proyecto en Guantánamo de recluirlo ahí para siempre, para que no vuelva a Estados Unidos de manera ilegal.
Bueno, Bienbo, te propongo algo. Vamos a la siguiente pausa y en el próximo segmento vamos a abordar dos temas. El hecho de la desmovilización de más de 60.000 haitianos por el recrudecimiento de la violencia en el hermano país haitiano y el problema del estatus de Estado Libre Asociado o Independiente de Puerto Rico, que se está debatiendo ahora luego de que el Partido Independentista puertorriqueño haya logrado un, un alto porcentaje de votos en las recién pasadas elecciones a gobernador de la hermana isla de Puerto Rico. Si es para que abordemos en el siguiente segmento esos dos aspectos que tienen que ver con Latinoamérica y con la buena marcha de la geopolítica en nuestro continente americano. Vámonos a la pausa, Natanael, y retornamos con el periodista bienvenido Charbol.